Yo soy la directora del Instituto de Historia y estoy representando al decano de nuestra facultad, señor doctor Gerardo Roa Ogando. Esta actividad se ha hecho en conjunto con el Ministerio de Economía y la Facultad de Humanidades y es una conferencia del doctor Roberto Casá. Roberto Casá es nuestro profesor meritísimo de la Facultad de Humanidades y no solamente profesor meritísimo de nuestra facultad y de nuestra universidad, sino que además es investigador a tiempo completo del Instituto de Historia. Es muy grato para mí presentar a mi querido maestro, mi amigo, casi mi hermano, el doctor Casá, para que le diserte a ustedes sobre la historia social y económica dominicana. Estoy segura que muchos aprenderán, otros revisarán conceptos y conseguirán ahí entender muchos elementos de nuestra historia actual. Con ustedes el profesor Roberto Casá. Señores autoridades de este ministerio, compañeros profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, amigos y otros que me hacen el honor de estar presente en esta actividad. Mi agradecimiento en especial al profesor Irán Sánchez, que desde hace bastante tiempo, desde que salió esta reedición del tomo 2 de la Historia Social y Económica, ha querido hacer este encuentro. Este encuentro, tengo entendido, está concebido más como intercambio, pero yo voy a hacer una síntesis lo más apretada posible de las características del libro, de algunas de las tesis del libro, de las contribuciones que, bueno, que en un libro de este tipo se puede hacer, un libro de síntesis, y entonces me remito desde ahora a explicar que este es un libro producto, primero, de una etapa de conocimiento preliminar de la historia dominicana que yo hice intensivamente después de llegar al país en 1971. Mi padre me había dejado una biblioteca dominicana básica que yo empecé a trabajarla de inmediato. Tuve la suerte de tener la amistad de varios profesores insignes de la UAS, entre ellos el profesor, mi amigo, con el cual tenía una relación casi filial, Emilio Cordero Michel, pero también una relación casi filial con Francisco Alberto Enríquez, de otra naturaleza con Hugo Tolentino, con Juan Isidro Jiménez Grullón. Eran personas de gran categoría que eran profesores de la universidad y que me orientaron, fueron maestros para mí en la entrada a la historia dominicana. Desde luego me beneficié de toda la acumulación de informaciones que tenían diversos textos, como las recopilaciones de Emilio Rodríguez de Morici, que trabajé, la revista Clio, el Boletín del Archivo General de la Nación, que fueron materiales que yo más o menos para esta obra y desde el tomo 1, desde el inicio, revisé. Dos cositas. Por una parte, este salón se llama Carlos Acquasiati y yo quiero decirles que las investigaciones de historia del momento, de economía del momento, pero con una dimensión histórica comparativa, que es lo que hizo Carlos Acquasiati, a mi modo de ver, ayudaron en mí porque tuve una relación personal con él y todavía más que él, del también finado Marcos Rodríguez, que era una persona de extrema capacidad y con el cual tuve la oportunidad de discutir muchos elementos de los procesos históricos recientes del país. Fueron también maestros, en el mejor sentido de la palabra, en la introducción mía a la historia dominicana. Y la idea, debo decirlo brevemente, de que yo hiciera esta obra provino de Miguel Coco, que era
el director, propietario, principal propietario del editor Alfa y Omega, y que me alentó y me apoyó. Primero la preparación e impresión que se hizo en un año, el primero, tomo 1, y luego 2 años después, el tomo 2. El primero salió en 1976 y el segundo 1978. El profesor Sánchez conserva ejemplares de esas primeras ediciones que fueron modificadas. Hará unos 7 años el tomo 1, 7, 8 años, no lo tengo muy claro ahora mismo, tengo que pensar bien. A través de un trabajo de varios años, y el tomo 2, pues hace pocos meses, con el auspicio también del Instituto de Historia de la UAS, se hizo esa revisión. Es lógico que después de 50 años de trabajo, investigando, trabajando, haciendo libros y dando clases en el intercambio creativo con los jóvenes, ampliara los conocimientos y las perspectivas de historia dominicana. Por eso esas reediciones de los 2 tomos. Yo me voy a limitar ahora a darles una visión de qué implica la visión del proceso posterior a 1844, que decidí dejarlo así en los nuevos tomos, como gran parte de las cosas. Porque, digamos, en estas reediciones hay información nueva, que es incesante, porque cada vez se publican nuevas fuentes, provienen nuevos datos de diversos géneros. Yo hago investigaciones particulares que nutren la perspectiva general del proceso histórico dominicano, pero además avanza el tiempo, estamos viviendo la historia. Entonces, como acaba de explicar la profesora González, lo que comenzó como una historia hasta 1965, hoy día llega al año 2000, es decir, que son 35 años en los cuales se estaba redactando y concibiendo esta historia. Ya yo creo que, y lo tuve muy claro, por falta de competencia, de tiempo y de alejamiento relativo de procesos más recientes, parar en el 2000, y aún la última década no está lo mejor tratada, porque prácticamente termina en las reformas económicas que se produjeron entre 1990 y 1992 principalmente, y que delinearon los términos principales. Ustedes, economistas, muchos de ustedes lo saben mucho mejor que yo, delinearon los rasgos principales de reproducción de la economía dominicana, la economía, en las últimas décadas. Es decir, que ya ahí se traza, y con eso voy a concluir la exposición, lo que es el componente de paso de una economía agroexportadora con un componente industrial a una economía que pasa a ser dominantemente de servicios. Para esta conclusión de lo que es el punto de partida que es lo que me interesó hacer, de la realidad económica actual del país, entonces pues revisé perspectivas, conocimientos. Mucho saludo al doctor Alexis Cruz, ministro en funciones. Un honor tenerlo aquí. Amigo, muchas gracias. Amigo personal. Y de quien guardo el mejor recuerdo por su relación de trabajo con mi esposa, que fue funcionaria de este ministerio durante largo tiempo. Bueno, entonces, nada, esta realidad actual no la trato porque no es el tema, pero sí su punto de partida en las reformas económicas de inicio de la década de 1990, y para esto, pues, también
reelaboré el recorrido del proceso histórico. Los que han leído las dos versiones saben que hay cambios importantes, cambios y al mismo tiempo continuidades. Muchas cosas se quedaron igual, aunque la redacción cambió, aprendí a escribir un poco mejor a lo largo de estos años y me he beneficiado, cosa que no es fácil, es de las cosas más difíciles aprender a escribir, creo que todavía no he aprendido del todo por lo menos, pero bueno, está reelaborada en otros términos, menos tajantes, menos dogmáticos, menos cortantes. Todo eso es importante a la hora de elaboración de las certezas y de las conclusiones y de las propuestas interpretativas. Es decir, no es que haya renunciado a mi punto de vista del materialismo histórico, claro está, pero también en términos teóricos ha habido redefiniciones importantes a lo largo de los años en la visión no solamente de la historia dominicana, sino de la teoría de la historia y de la forma de exponer la historia. Desde luego eso no tiene importancia porque en términos prácticos, para un lector, lo que cuenta es cómo está hecho el libro hoy, que es lo que voy a tratarles. No puedo entrar en establecer continuidades o discontinuidades, replanteamiento, porque entonces me perdería y sería una exposición exageradamente larga y quiero hacerla lo más breve posible para que tengamos ocasión, en todo caso, como me propone el profesor Sánchez, de intercambiar. Mire, ¿por qué 1844? ¿Por qué con la apertura de la independencia? Porque la existencia del Estado Nacional redefinió muchos términos de reproducción de la economía y de la sociedad del país. No es una historia política, pero es una historia social. Y lo social está totalmente integrado con lo político, o lo político con lo social, de manera mutua. De manera que al redefinirse el papel del Estado Nacional, yo decidí deliberadamente comenzar por ahí, porque hay una realidad nueva, a pesar de que se mantienen las estructuras tradicionales. Y esa realidad nueva se da en el campo de la acción social, que es historia social, en el campo de las estructuras, en el campo de la incidencia del Estado en la reproducción de la economía y de la sociedad. Pero, para hacerlo así, decidí fortalecer el capítulo lo más posible que consideré necesario, primer capítulo, sobre una especie de síntesis de la estructura o las estructuras existentes desde el plano económico-social exclusivamente, no es una historia total en los términos planteados por el materialismo histórico y por la Escuela de los Anales de Francia principalmente. No voy a entrar en estos temas metodológicos, pero es lo que más o menos se planteó como posible y conveniente para este tipo de síntesis, y que es el aporte de la historiografía moderna del país en la cual yo me inserto, con estos antecedentes de estos y otros investigadores mencionados. Y aquí se define una economía extremadamente atrasada que se mantiene, grosso modo, hasta inicio de la década de 1880, una economía de campesinado, una economía perfecta campesina que se remonta a procesos que vienen desde finales del siglo XVIII y sobre todo desde inicios del siglo XIX con la decadencia de la esclavitud. Es una economía campesina perfecta que se acompaña de un sector correspondiente dominante, terrateniente y burgués extremadamente débil, producto de la generación de muy escasos excedentes. Es una economía casi parasitaria en términos de sostenimiento de los grupos dirigentes
y en consecuencia con muy poca capacidad de crecimiento y de dinamismo. El polo principal de relaciones, a pesar de la persistencia de una economía terrateniente de origen colonial, es la relación entre el productor agrario independiente, pequeño campesino, de muy baja propensión de relación con el mercado, y el polo exportador del gran comercio, que es el que define la reproducción de las relaciones de producción, compuesto casi exclusivamente por extranjeros o descendientes inmediatos de extranjeros. Eso ya es una historia que viene desde antes, desde finales del 18, empiezan a llegar catalanes al país que tienen un papel fundamental a lo largo de todo el siglo XIX, judíos, tenemos muchos de esos apellidos todavía en la vida dominicana actual, de esos apellidos judíos y catalanes, entre otros, y eso no es casual porque esto está articulado al mercado mundial, a una redefinición de la relación del país con el sistema económico internacional. Antes, en la relación colonial, nosotros éramos una especie de subcolonia de Francia de Saint-Domingue. Los excedentes se exportaban en su inmensa mayoría, no importa cuál, pero inmensa mayoría, en forma de ganado en pie a la vecina colonia de Saint-Domingue, la más rica del mundo, que dejaba las mayores riquezas para el desarrollo capitalista de Francia, que competía con Inglaterra por la hegemonía a nivel de las relaciones económicas y político-militares internacionales. O sea que era un país riquísimo sobre la base de una explotación brutal de la población esclava, y nosotros servíamos a la reproducción de esa sociedad a través de la venta de ganado en pie. Eso cambia con la caída del régimen de Saint-Domingue, y todo esto no solamente modifica la dirección de las exportaciones, la relación con el mercado mundial, sino también las bases de reproducción de la economía, y de la esclavitud se pasa entonces crecientemente al campesinado. En realidad, la tendencia campesina viene desde la colonia, pero era un campesinado, protocampesinado, como lo define Raimundo González, de propensión a la economía de autosubsistencia. Cuando el país se queda sin la colonia vecina, entonces se abre campo, un campesinado de orientación más comercial, pero de orientación comercial muy limitada, porque según explica el economista ruso populista Alexander Chayanov, el campesinado tiende a una reproducción simple de sus condiciones originales de vida como forma de comportamiento y de defensa de sus intereses de clase. Y es lo que sucedía de manera perfecta aquí en el país. De manera que tenemos una economía pobre, una economía de escasos excedentes que da lugar a un Estado también muy pobre. Y esto es lo que explica muchas cosas que suceden en la historia social, en el plano social, desde 1844 en adelante. La primera, la precariedad del Estado dominicano. Eso está tratado en el segundo capítulo del libro, que era un Estado para el grupo hegemónico, comercial y terrateniente y funcionario y clero. Era una coalición de urbanos que tomaron el control del país. Resultaba inviable. Entonces, ellos necesitaban realizarse como clase, particularmente el grupo extranjero, pero también el grupo burocrático, no menos, y burocrático militar. Y entonces viene un conflicto entre la existencia real de una nación en construcción y de una economía existente, con una propuesta alternativa de retorno a la colonia como clave para el acceso al progreso. Es decir, esta lucha de liberales y conservadores, que va a ser característica de todo el siglo XIX, en realidad no implica, como en otros lugares de América Latina,
que los conservadores quieren volver al pasado. No es el caso, porque aquí no hubo un conservadurismo, y eso es parte de la historia social nuestra, que está más trabajada en esta versión de última, recién publicada, que nos convoca hoy. Los conservadores dominicanos tenían también un componente liberal muy fuerte. Pedro Santana, les pongo el caso, que era el jefe del conservadurismo inicial, como dictador, como autócrata, fue el fundador de la masonería en su componente y su rama filosófica del Supremo Grado 33. El primer gran soberano, grado 33, fue Pedro Santana. Después él mismo la disolvió 2 meses después con la anexión. Pero no la disolvió porque él quiso, sino porque España se lo impuso. La masonería era una institución eminentemente liberal, perseguida en España, aquí no. Entonces, les estoy diciendo que con esto que el liberalismo dominicano, el conservadurismo dominicano tenía mucho de liberal, pero también el liberalismo dominicano tenía mucho de conservador. En definitiva, íbamos a ver la raíz de los pactos inestables, de la inestabilidad crónica de la acción de los sectores sociales en las décadas siguientes, y yo diría prácticamente hasta la intervención militar de Estados Unidos. Es decir, la historia social se va a caracterizar por la inestabilidad crónica debida a la imposibilidad del Estado de controlar el mundo campesino circundante. Es una contradicción inherente, viéndose al campo como el causante del atraso, cuando en realidad era el único sustento productivo, ese campo atrasado que tenía la formación social nuestra. Tensiones, entonces, que dan lugar, primero, al destierro del liberalismo, a la dictadura, este atraso, este raquitismo económico y raquitismo social de los medios dirigentes. Yo le digo que eran extranjeros, pero eran extranjeros incluso inestables. Normalmente los grupos superiores del alto comercio quebraban por la precariedad en que se movía la economía dominicana. Y esto entonces se compensa a través de la autocracia y del anexionismo. Entonces el país va a estar sujeto durante décadas a la tentación de la anexión como forma de resolución de los grandes problemas, particularmente de los problemas de la clase dirigente, de generar riqueza, de que sea viable su existencia de manera estable. Y viene después ya de estas pugnas entre liberales conservadores y dentro del mismo campo conservador, a través de la escisión entre el dictador Pedro Santana y su rival Buenaventura Báez, mucho más preparado y mucho más abierto a una perspectiva de la modernidad, pero siempre dentro de parámetros tradicionalistas, etc. Vienen problemas de otro género que dificultan la reproducción de la sociedad, de una especie de convulsión permanente. El primer caso, que le dedico un acápite bastante largo, esta vez más largo que en la versión anterior, es la llamada Revolución de los Tabaqueros de 1857, que mostró un conflicto del comercio con el Estado, del comercio del Cibao y de los productores agrícolas con los comerciantes. Es decir, son dobles contradicciones y del liberalismo y del conservadurismo. Es decir, porque en Santiago este grupo comercial tenía ya una propensión liberal más definida, por esto se hace la primera constitución propiamente liberal. Todas lo eran, pero la de 1858 es mucho más definida y la historia constitucional nuestra arroja muchas luces sobre las visiones y los designios que tenían los grupos dirigentes. El hecho es que no hay vías de realización y los grupos dirigentes en 1861, aprovechando un entorno internacional, decretan la anexión a España.
Y aquí viene el acontecimiento más importante del siglo XIX, que es la Guerra de la Restauración, después de reimpuesta la dominación española, que había sido, digamos, abolida en 1821, es decir, 40 años después. Panacea de los grupos dirigentes que se ponen de acuerdo prácticamente todos alrededor de esto, incluyendo muchos liberales. Por eso los análisis superficiales también plantean como la inconstancia de las personas, pero eso no es el tema. El tema hay que verlo en términos de determinaciones profundas que llevan a estos comportamientos aparentemente aberrantes o inconsistentes. No es el punto, y por eso es necesaria la historia social, para que la historia política no sea una historia de narración o de suposiciones psicológicas o personalistas, etc. Desde luego, yo no entro en esos detalles porque no es el objeto del libro. Pero, claro está, la restauración se trata en sus determinaciones sociales. El conflicto que enfrenta un régimen de anexión en la práctica con los intereses de prácticamente todos los sectores sociales. Cuando la anexión se pone en práctica, todo el mundo queda afectado, incluyendo los portadores, los inspiradores de esa anexión. Pedro Santana iba preso a Cuba, o sea, tenía ya orden de detención y por eso se suicida antes de ser objeto de esa desconsideración máxima de parte de las autoridades españolas. Es decir, no es un problema de que entró en depresión, no es un problema de que su propio sector social quedó afectado por esta anexión. Esto tiene otro elemento fundamental y es la inviabilidad de un orden anexionista debido a la formación o consolidación de la conciencia nacional. Hay planos de intereses, pero planos también de lo social en su práctica, que incluye lo cultural, en que no hay posibilidad de que un régimen extranjero perviva de manera estable. Y por esto la respuesta a la anexión fue la Guerra de la Restauración. Una guerra que cambió muchos términos, cambió muchas cosas, y aquí vienen los elementos aleatorios de la historia y que yo trato de explicar brevemente, incluso basado en pensadores de la época, como el que fue ministro de guerra en un momento dado de la Restauración, que no tenía nada de militar, pero es que era un gobierno de liberales y de pensadores en buena medida, además de generales recién surgidos, generalmente analfabetos y brutales, que plantea que había una incompatibilidad radical en términos de intereses y que el gobierno, de todas maneras, el régimen dominicano estaba predispuesto al autoritarismo. Es decir, en el mismo proceso de la guerra restauradora, que es una guerra que elimina, como lo explica el mismo Bonó también, las jerarquías coloniales preexistentes, porque a pesar de la era de Francia, a pesar del dominio haitiano, seguían reproduciéndose planos de las relaciones sociales que venían de la colonia, entre ellos criterios culturales jerárquicos. Y todo eso se destroza con la Guerra de la Restauración. Juan Bosch dijo de una forma muy literaria, como él escribía historia, pero que tenía sus aciertos, que con la muerte de Santana desaparecieron los ateros. Eso es totalmente exagerado, pero no deja de decir una verdad en el sentido de que esa clase de origen colonial ya quedó desplazada por un tipo de práctica política nuevo, consistente en la emergencia de guerreros que se hicieron generales en la época de la Restauración y que le dieron consistencia a las dos formaciones que terminan definiéndose, de nuevo, conservadores y liberales, en una forma más fanática, pero mucho más
cortante, prácticamente homicida. Fueron momentos muy duros de enfrentamientos criminales de ambas partes, sobre todo de parte de los conservadores, los llamados rojos y azules. Resultado: caudillismo, una estructura política y social que antes no existía, pero que es producto de la restauración, de la ruptura, como explica Bonó, el sociólogo, historiador por excelencia de esos momentos, de las herencias coloniales, o por lo menos de gran parte de ellas. Y bueno, desorden crónico, esterilidad, estancamiento, una economía estancada. Los indicadores no son muchos. El mayor, ustedes como economistas lo deben saber, es el del comercio exterior. No hay muchos otros indicadores. Desde luego, futuras investigaciones podrán afinar cosas yendo a los archivos, a los registros notariales y a otros datos, pero no tenemos muchos libros de empresas. En fin, quedan muchas cosas por saber, pero podemos decir sobre la base de los datos existentes que era una economía estancada, que es lo que nos interesa. Esa economía estancada empieza a evolucionar, a romperse con la introducción de relaciones capitalistas producto de una mayor demanda en el mercado internacional por efecto de la segunda revolución industrial. Ese es el contexto general, segunda revolución industrial, que cambia las relaciones entre centro y periferia en la década de 1870, 1880 aproximadamente del siglo XIX. Y esto se refleja aquí de manera aleatoria, primero mediante la introducción de la llegada de plantadores cubanos que escapaban a la guerra de Cuba, habían escapado o estaban escapando, ya algunos vivían desde tiempo atrás en el país, principalmente en Puerto Plata, pero también en Santo Domingo y en otros lugares. Había cubanos por todos lados, muchos de ellos antiguos plantadores en Cuba. Cuba era un país que tenía varios miles de ingenios azucareros, algunos pequeños, algunos ya grandes, y se establecen españoles, norteamericanos y cubanos con experiencia en Cuba. Entonces hay un aporte tecnológico y un aporte gerencial de nuevo tipo, pero los liberales se hacen del poder en 1879 y podemos decir que con ese hecho político del gobierno provisional de Luperón en 1879, así operan a veces mediante cortes de coyuntura que definen cambios de tendencia y situaciones nuevas de reproducción estructural. Entonces podemos decir que la llegada de los liberales azules al poder establemente genera los cimientos del Estado moderno. ¿Qué quiere decir esto? El Estado cuyo propósito principal es el desarrollo de las fuerzas productivas de tipo capitalista. Los liberales eran absolutamente capitalistas, absolutamente distantes del pueblo. Ellos despreciaban la cultura popular, y es lo que explica no solamente su desarraigo y su debilidad sempiterna, sino su inconsistencia, primero, y su caída en la dictadura. El proyecto fue muy bonito, con Luperón, un civilista, Hostos en el plano de la cultura, pero el grueso de estos señores que aspiraban al Estado moderno entendieron claramente que tenían que practicar una forma moderna de dictadura. Y el que canalizó este imperativo fue un genio político, para mí el gobernante más inteligente que ha tenido el país hasta el presente, inteligente, pero no dejaba de ser un hombre capaz a pesar de ser un guerrero, que fue Ulises Heró. Heró entendió muy bien que su papel era trabajar para
el desarrollo de las fuerzas productivas, en asociación con la élite comercial, que se estaba fortaleciendo rápidamente, no solamente por el inicio del asunto azucarero, del negocio azucarero, sino por efecto del propio sistema político, la estabilidad que propicia el enriquecimiento de la élite comercial. ¿Cómo se dio este enriquecimiento? Y venía desde antes de la llegada de Luperón y Deró al poder. A través de un mecanismo de lo que Marx denomina acumulación originaria del capital, que se daba mediante la deuda pública. Esto se conformó vía las compañías de crédito que estaban en todos los puertos del país, en todos. Las dos más grandes eran la de Puerto Plata y Santo Domingo, pero había compañías de crédito en Asua y en Samaná, por lo menos en esos dos otros lugares. Y estas compañías avanzaban dinero al gobierno a tasas normales de 2 a 3% mensual. Es decir, usura pura, ganancia líquida de estos grupos, desangramiento crónico de las posibilidades de una acción estatal por medio de manejos de excedentes. Pero, finalmente, hay una relación directa entre el enriquecimiento de la élite comercial vía deuda pública, acumulación originaria, y la gestación del capitalismo, y vemos la conexión entre los directivos de las juntas de crédito y los fundadores de los ingenios azucareros, entre ellos el mismo Gregorio Luperón, prócer, pero al mismo tiempo burgués. Burgués fundó un ingenio azucarero y manejaba a conveniencia con su grupo. Se le ha acusado de corrupto, pero ese no es el término, era un prócer, solo que era un prócer burgués, que hay que entenderlo en ese contexto. Segundo elemento de esta acumulación originaria, debido al atractivo por tierras baratas, entonces los grupos comerciales y los grupos urbanos, no necesariamente comerciales, se interesan en la tierra, un bien infravalorado sempiternamente en la sociedad dominicana. Y entonces comienza una apropiación de tierras mediante incluso donaciones del Estado o apropiaciones legales o ilegales. Es todo un movimiento creciente que culmina durante la ocupación militar norteamericana y que da lugar esta acumulación originaria a la formación del latifundio moderno, latifundio ganadero como intermediario y finalmente también depositario de una gran propiedad moderna, burguesa o semiburguesa, y el sector azucarero que se beneficia de esto y que tiene la preponderancia en la reproducción económica en adelante. El azúcar pasa por 3 etapas y el azúcar es el punto crucial que sustituye a la economía campesina en la primacía de reproducción de la formación social. Una etapa de control nacional, producto de esta acumulación originaria, dura muy poco. Una etapa intermedia de control mayoritario, no único, de productores locales, extranjeros independientes, y una tercera etapa que se produce solamente con la ocupación militar norteamericana y que tiene hitos como la construcción del Central Romana, el más grande del mundo en su momento, gigante hasta el día de hoy, pero en aquella época relativamente muchísimo más, un Estado dentro del Estado, entre otros, mediante el capital monopólico. Son 2 grupos que terminan básicamente controlando el 80% de la producción azucarera durante la ocupación militar norteamericana, que son la West India Sugar Company, primero llamada Cuban Dominican, porque tenía varios ingenios también en Cuba, y la South Puerto Rico, que tenía su principal ingenio original en el sur de Puerto Rico, que era el ingenio Guánica, hasta ese momento el más grande del mundo. El proyecto Deró tenía numerosas contradicciones. La primera era que además de favorecer el capitalismo, Deró se beneficiaba a sí mismo. Esa relación va a ser propia de toda la dinámica de la
irrupción de la modernidad en el país. El estatismo, el uso del Estado para fines patrimoniales, un patrimonialismo sustentado en la corrupción. Eso es una constante que la inicia claramente Heró, que termina siendo uno de los hombres más ricos del país, a pesar de que su misión era clara de proteger a los inversionistas. Pero Heró también se quería proteger a sí mismo. Los inversionistas apoyándolo y él trabajando para la perpetuación de su poder total. Entonces, aquí viene un rasgo con Heró, la fundación del Estado moderno, pero un Estado autocrático y un Estado instrumental al servicio de la formación de capitales. Eso es una constante de ahí en adelante, que va a tener su cenit durante el periodo de Trujillo. El uso instrumental del Estado, abusivo, brutal y criminal. Criminal. No solamente o no tanto siquiera en lo que es la propia formación de capitales, sino en la relación integral del Estado con la sociedad. Pero ese proyecto también estaba atravesado de graves contradicciones, porque Heró tenía que sostener una estabilidad política como precio para su poder personal y para el funcionamiento de los inversionistas, para la supervivencia de los inversionistas, que en esta sociedad era algo muy complejo por las debilidades sempiternas que he tratado de exponerle de manera sintética. De manera que el proyecto cae, producto de sus contradicciones. Contradicción en el gasto exagerado de las necesidades de Estado y de las relaciones muy complejas y contradictorias con la economía internacional. Pero se agrega un elemento que va a tener una gravitación decisiva en adelante en el funcionamiento de la economía dominicana hasta finales de los años 40, que es la deuda externa. No solamente Heró, sino todos los grupos dirigentes depositaron expectativa de que mediante el endeudamiento el país podría dar un paso decisivo hacia el progreso. Fue todo un fiasco. El país se endeudó, primero con los europeos, luego con una compañía mafiosa norteamericana, la San Domingo Improvement Company. La primera fue la Western Door, una compañía administradora de los fondos holandesa, con una representación llamada la Regie aquí dentro del país, que era la que administraba las aduanas. En otros términos, señores, el mecanismo de formación de capitales cesa. La transferencia a través de las aduanas en beneficio de la burguesía nacional cesa con este paso mortal del endeudamiento que da Ulises Heró con el primer préstamo Western Door de 1888. Razonamiento muy claro, y lo van a ver en detalle en esta versión que no estaba en la anterior. Los inversionistas locales cobraban 3% mensual al gobierno. La Western Door cobraba 6% anual. Entonces, claro, para Heró era negocio, para el país debía ser negocio, pero hay un problema. Los excedentes se van al exterior, ya no dinamizan a los grupos locales internos. A lo que se agrega otro problema, ya el Estado no tiene control de una política económica, porque en ese contexto de primitivismo rampante, el único instrumento de políticas que podía tener el Estado era el manejo del comercio con el exterior, del cual se derivaban incluso las variables monetarias. Todo eso se acompañó de un caos monetario que yo trato de explicar brevemente mediante el cambio del patrón oro del patrón plata al patrón oro, dictado por Estados Unidos en contra de los países europeos. Es una historia que el profesor Félix Calvo ha trabajado de manera magistral en un libro reciente. El proyecto entonces cae por este tipo de conflicto, porque finalmente aquí hay un rasgo importante. La dinámica de
crecimiento de la fuerza productiva sigue siendo lenta y contradictoria. No solamente fue el despilfarro, por ejemplo, el primer préstamo West Endor no sirvió para nada, no se invirtió un centavo. En el segundo, única inversión importante, el ferrocarril de Santiago a Puerto Plata. Pero ese ferrocarril no sirvió de nada, sirvió a los intereses de los santiagueros y los puertoplateños, porque ya había un ferrocarril que sacaba la producción al mar del tabaco y del cacao, que era el que estaba entre La Vega y Sánchez, que debía haber llegado a Santiago. No se logró, en parte por esta competencia, pero el hecho es que el endeudamiento externo fue estéril y da lugar no solamente a la pérdida de control de la capacidad de acción del Estado, sino a la intromisión extranjera directa que se perfila con claridad después de la muerte de Ulises Geró. Ulises Geró todavía tenía un margen de autonomía como dictador. Después que él muere, ese margen desaparece y viene la intromisión directa del gobierno de los Estados Unidos para controlar la suerte de la República y hacerla una semicolonia, como en efecto pasa a ser mediante el instrumento aduanal. Entonces eso ha sido trabajado por varios historiadores dominicanos, particularmente por César Herrera, uno de los mejores historiadores de generaciones previas. Y bueno, yo le doy importancia como variable económica porque definió que el país tuviera que dedicar el grueso de sus recursos al pago a los acreedores de Wall Street, que desplazaron a los europeos, pero además mediante criterios de librecambismo, las tasas mínimas de arancelarias para facilitar el comercio de exportación y de importación, que era lo que le interesaba a los norteamericanos. Y desde luego entonces no había posibilidad de que el Estado fuera un agente de desarrollo del capitalismo. Era un Estado fallido que empieza a variar, y hay un corte aquí decisivo con la intervención militar de Estados Unidos. Porque aquí interviene la Infantería de Marina, Departamento de Marina. Ahora, ¿quién dirigía los destinos de este país desde 1916? El que fue luego varias veces presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Él dirigía la República Dominicana. Él era que tomaba las grandes orientaciones, un político de gran capacidad, excepcional capacidad, al grado de que es el que logra sobrellevar la crisis de 1929 y triunfar frente a la coalición enemiga de Alemania, Japón e Italia desde 1941 con el ataque de Pearl Harbor. El New Deal es una reformulación del capitalismo, según ustedes lo saben mejor que yo, los preceptos keynesianos que son adoptados en la práctica, al margen de los elementos teóricos de Keynes, en la práctica, no solamente por Estados Unidos, sino por muchos otros países capitalistas. Pero en el caso de Estados Unidos lo hace este personaje que condiciona las miradas de los infantes de Marina, que muchos de ellos pertenecían a un movimiento populista que tuvo vigencia en Estados Unidos en la década de 1890. Yo no entro en muchos detalles de esto porque finalmente, a pesar de su vocación democrática y populista, los infantes de Marina en este país vinieron a implantar el capitalismo dependiente azucarero. Ese fue el resultado de sus hechos. Y a una modernización del Estado, de acuerdo a los parámetros de Estados Unidos. Fíjense que todavía los métodos archivísticos, yo lo sé ya en términos de historiador, y lo sé desde hace mucho tiempo, antes de entrar al Archivo General de la Nación, son los mismos durante Trujillo. Y Trujillo se asesora en el funcionamiento del Estado durante los primeros años de compañeros maestros de él de la Infantería de Marina. Por ejemplo, el que estaba siempre al lado de él era Thomas Watson, pedido por Trujillo expresamente al Departamento de Estado norteamericano. Es decir, estos señores dejan un sello de funcionamiento del Estado, un Estado al servicio del capital, un Estado que elimina
la independencia del campo y que promueve agresivamente la construcción de infraestructura, lo que no había podido hacer el estado de transición previo desde Ulises Heró, para dinamizar o crear propiamente un mercado interior. Hasta entonces no había un mercado interior. Con los norteamericanos ya se crea, empieza a crearse un mercado interior, un salto decisivo. Por esto, lo que viene después depende de ese componente tan intenso en pocos años que hacen los norteamericanos en muchas otras áreas de los servicios sociales del Estado, la legislación agraria que legisla, que permite legalizar el latifundio moderno en beneficio de las corporaciones azucareras y de los grupos emergentes burgueses terratenientes, etc. Y ahí está la base de Trujillo. Trujillo es un instrumento de los norteamericanos en ese sentido, porque él crece como integrante de la fuerza policial nativa. Varias personas que trataron a Trujillo me han referido, lo han repetido, que el mayor orgullo de él era llevar su medalla de integrante de la Infantería de Marina de Estados Unidos. Se peleó con los norteamericanos al final de su vida, pero ese proamericanismo nunca lo abandonó, porque fue parte de su formación y de la posibilidad de llegar al poder supremo del país. Trujillo es resultado de este pasado de fortalecimiento del Estado, pero también es producto, y eso ya yo lo traté en detalle en un libro de investigación que hice, también patrocinado por la UAS, titulado Capitalismo y Dictadura, que nunca se ha reeditado, de la debilidad de los grupos dirigentes y de la debilidad de la propia economía mercantil. Es decir, Trujillo es producto de la modernidad y del atraso. De otra manera, esta síntesis de una dictadura férrea y total, yo diría sui generis, no se hubiera podido producir. Y desde luego él tuvo la inteligencia de saber captar que tenía la posibilidad de implantar este orden terrible, ultradespótico, y que lo pone al servicio de la acumulación de capital a tono con lo que venían haciendo los norteamericanos. Pero lo hace en beneficio de él. Trujillo se hace el supercapitalista, lo que Ulises Heró empezó a hacer de una manera limitada y parcial. Trujillo lo hace como el pivote de las políticas públicas, él y el Estado, binomio de interacción entre fortalecimiento del Estado y fortalecimiento de la fortuna personal de Trujillo, que se hace en términos personales el único gran capitalista del país. Y desde luego, en los primeros años, su misión fue mantener la estabilidad, pero mantener la estabilidad a través de instrumentos muy novedosos, trabajos forzados, explotación superintensiva, baja de salarios, en fin, represión general a los trabajadores y a los campesinos, campesinos que se atrevía a cortar una mata de cacao, campesino muerto, cuando llevar el cacao valía más que lo que se pagaba. El hecho de trasladar el cacao al lugar del comerciante costaba más que lo que el comerciante le pagaba. Pero todo eso se establece mediante una represión terrible que comienza desde los primeros días. Desde los primeros días de 1930 Trujillo comenzó a matar y a imponer el terror. Un orden autoritario realmente alucinante, espantoso. Y al servicio del orden, de la estabilidad, por eso es apoyado por los norteamericanos, en buena medida producto de los norteamericanos, y que sienta las bases para un fortalecimiento del Estado que lo hace entonces el gran capitalista, el gran promotor de la modernidad. Yo diría que hasta el día de hoy mi perspectiva es que el gran cambio de la transición de una economía tradicional, a pesar de que el proceso había comenzado en 1880, a una economía moderna, se da durante la época de Trujillo. Es el momento histórico
en que la hegemonía del capital tuvo su máxima representación a través del proteccionismo y del industrialismo. Trujillo es un campeón de la industria moderna. ¿Por qué? Para fortalecer su poder. No es que él tuviera vocación de industrialista, él tenía vocación de poder absoluto, pero ese poder absoluto implicaba apoderarse de todas las rentas posibles, de todos los excedentes posibles en la formación social. Entonces había que explotar a todo el mundo, incluyendo la forma industrial. Impuestos diversos, contribuciones forzosas a los campesinos, pero también monopolios que derivaban en empresas industriales, particularmente después de 1945, cuando el país había acumulado más de 80 millones de dólares, que en esa época era todo el dinero del mundo, y Trujillo empieza a meterse en el negocio azucarero y a fundar empresas industriales que cambian el panorama de la economía dominicana. Surge un nuevo sector, surge la industria manufacturera nacional, gracias a Trujillo y a algunos asociados, no en todas, por ejemplo, la Sociedad Industrial Dominicana, que todavía es una de las grandes empresas del país. Trujillo no estaba su hermano Héctor, junto con las familias que todavía son los dueños y otras familias. Pero él estaba en todo, y todo era en beneficio de su corte, de él, de su familia, de parte de su familia y de asociados íntimos. Era una interrelación muy clara e inteligente de asociación entre los intereses económicos y el ejercicio del poder. Y así se hace el proyecto capitalista por excelencia en la historia dominicana. Es el cambio estructural decisivo hasta el día de hoy. La gestación de una economía moderna, de una urbanización acelerada que comienza en la década de 1950, con todos los componentes sociales que esto tuvo, y la gestación de una economía industrial y del fortalecimiento de la economía exportadora a través del control nacional por Trujillo del sector azucarero, que cubría aproximadamente el 56%, 55, 50 y pico de las exportaciones totales del país. Es decir, que Trujillo se apropia de este chorro de excedentes que hace pasar la zafra de alrededor de 300.000 toneladas al año a el tope superior a 1 millón de toneladas en 1960. 1 millón de toneladas. Es decir, eso cambia todo. Trujillo construye el Central Río Jaina, en fin, se apropia de los ingenios norteamericanos, de todos, salvo de uno, el Central Romana. En fin, eso es el punto más acusado por razones del tipo de racionalidad de agroexportadora, a pesar de su visión industrialista que se desarrolla en esos 15 años posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial principalmente. Con Trujillo viene la complejización económica, viene la urbanización. Santo Domingo, para ponerles un caso, tenía 20 y pico de mil habitantes en el primer censo de la ciudad en la década de 1890, creo que 1892, y al final de Trujillo tenía más de 500.000 de habitantes. Es decir, estamos hablando ya de un cambio cualitativo, de un 10% de población urbana en el censo de 1920 a un 30% en el censo de 1960. Y surgen nuevos grupos, y Trujillo los tiene que alentar como parte de la modernización. Surge una clase media, bastante más grande, profesionales. Este país no tenía un agrónomo, por ejemplo, antes de Trujillo, para ponerles ejemplo. El número de ingenieros era limitadísimo. En 1930 había menos de 300 estudiantes universitarios. En 1960 había cerca de 4.000 estudiantes universitarios. Nada frente a lo de hoy, pero muchísimo en el contexto de aquella sociedad. Y entonces surge una clase media y surge una burguesía privada que Trujillo no puede impedir. No puede impedir, porque es parte de una dinámica estructural que escapa a los controles, y vienen entonces insatisfacciones sociales que están en el origen de todas las dinámicas de luchas sociales posteriores a
La muerte de Trujillo, que en definitiva lo que se planteaba era una reformulación de los términos de reproducción de la sociedad. Una sociedad basada en un reparto extremadamente concentrado en beneficio de una élite y de la pobreza generalizada de la inmensa mayoría de la población. Entonces, eso da lugar a un problema de insatisfacciones, de cuestionamiento y también de contradicción estructural. El industrialismo de Trujillo tiene límites debido a la concentración extrema del ingreso. Trujillo era dueño del 10% de todos los bienes existentes en el país. Era una cosa única en el mundo moderno. Pero estamos hablando de que era dueño del 40% de la producción industrial, él y sus asociados, 40%, y del 66% de la producción azucarera. Entonces hay un problema serio de choque, practicando una política salarial extremadamente restrictiva, impuesta a base del terror. No había posibilidades de huelga, salvo en el momento en que hubo una apertura política en 1946, que se inició precisamente con una gran huelga azucarera que duplicó los salarios, pero aún así la reproducción no se basaba en la plusvalía relativa, sino en la continuación de la presión para la plusvalía absoluta, es decir, en la sobreexplotación del trabajo. A pesar de esas contradicciones, al morir Trujillo, la burguesía privada que se hace del poder no es capaz de gestar un orden. Viene una corruptela, un latrocinio de los bienes del Estado, desordenado. Los generales empiezan a asaltar las fincas de Trujillo, a llevarse el ganado descaradamente para ponerle uno de los tantos casos de situaciones de ese género. Y la burguesía privada, ¿de qué estaba compuesta? De comerciantes, todavía en su buena mayoría extranjeros, o hijos inmediatos de extranjeros, o de terratenientes, muy atrasados. Medio capitalista, pero en definitiva atrasado. Cabaldé tenía 1 millón de tareas, pero Cabaldé tenía 1 millón de tareas como produciéndolas como hace 50 años atrás, en potreros elementales. Entonces ese era el cuadro, un cuadro que se derivó en una ineptitud de gestión. La democracia no funcionaba. La oligarquía postrujillista no responde con eficacia y viene una lucha social crónica que culmina en 1965, que igual que la restauración fue el acontecimiento más importante del siglo XIX, abril del 65 fue el más importante del siglo XX. Y lleva, al igual que la restauración, y en mayor medida todavía, a una reformulación del sistema económico a través de una decisión de un pacto de poder orientado por los norteamericanos después de una intervención militar para impedir una revolución democrática, que para ellos era intolerable, y imponer un sistema autoritario de nuevo corte de origen trujillista a través de la figura elegida, uno de los funcionarios más capaces, de más cultura, de más visión política, que era Joaquín Balaguer, que tenía tanto arraigo en el trujillismo que vivió en su juventud en casa de Trujillo. Es decir, tenía una relación familiar, prácticamente familiar con Trujillo. Y no fue casualidad que cuando se decide poner un vicepresidente, sustituto eventual de Héctor Trujillo en la presidencia, el elegido fuera Joaquín Balaguer, con lo que se definió ya una herencia desde el mismo régimen al post-trujillismo. Eso es lo que sucede. Balaguer tenía una visión muy clara del papel del Estado y junto con un neo-autoritarismo se genera un desarrollismo producto de sus concepciones acerca de la sociedad, el Estado del país, que tiene por propósito generar una burguesía moderna con el concurso de los norteamericanos
es una alianza clara con los propósitos de la Alianza para el Progreso y la visión desarrollista compartida en aquellos momentos antes del neoliberalismo por los círculos de Washington y de los instrumentos de los organismos internacionales asociados, de crear una burguesía moderna al servir, promovida por el Estado, con los recursos del Estado, con una transferencia de recursos muy clara del sector exportador dominado por Trujillo y en general todo el sector exportador a través de mecanismos de créditos y de mecanismos de tasas de cambio a favor del grupo industrialista, que sale en buena medida del mismo grupo comercial tradicional. Desde luego siempre hay una promoción de clase media, pero en lo fundamental hay una continuidad en la reformulación de la fisonomía de la clase dominante dominicana. Entonces es el momento del reino del desarrollismo, desarrollar el capitalismo a través del Estado. El Estado como pivote siempre, fíjense, estamos hablando que desde 1880, siguiendo después de 1966, el Estado es la instancia clave de reproducción del capitalismo, producto de su propia debilidad. Aquí no se hubieran creado las industrias que se crearon, eso lo sabe Marisa, que dirigió Marisa García, el área de fomento industrial en el Ministerio, Secretaría de Economía, de la forma en que se administró la ley 299 de fomento industrial, que era en realidad una forma de transferencia del sector estatal, es decir, del sector agropecuario tradicional en lo fundamental, no solamente, incluyendo el azucarero, hacia el sector moderno, que implicaba muchas otras operaciones, como el dominio de una burocracia, lo mismo de Trujillo, lo mismo de pero ahora en condiciones de supuesta democracia. No tal democracia, porque era un orden rígidamente autoritario y represivo, donde no solamente se castigaba la disidencia política, sino también la disidencia social. Prohibidas las huelgas, prohibidos los sindicatos, de manera creciente, claro está, hasta que eso se logra, paz social, paz en beneficio de los inversionistas y desde luego éxito. El país experimentó cuando estos dispositivos se ponen en práctica intensamente, contando con el financiamiento extranjero de donativos y préstamos sobre todo, y de condiciones en el intercambio con el exterior favorables en los inicios de la década de 1970, con un desarrollo extraordinario que cambia crecimiento de las variables económicas, que es lo mismo que sigue sucediendo en el día de hoy, creo yo, ustedes me corregirán en ese punto, mediante mecanismos de apoyo. La economía dominicana de 1968, como saben todos, creció hasta 1973 a una tasa superior al 11% anual. Fue una explosión. Señores, en pocos años la fisonomía del país cambió. No solamente cambiaron las clases, cambiaron todas las cosas, todos los términos. La ciudad de Santo Domingo empezó a ser ya una metrópoli, de ser una semialdea. Balaguer invierte en perjuicio del trabajo, los excedentes como pivote para la formación de capitales. Además de las transferencias, las inversiones directas estatales juegan un papel articulador mediante una visión estatista desarrollista muy clara que los grupos dirigentes tienen que aceptar. Estaban en desacuerdo, pero Balaguer los logra integrar en un esquema orgánico llamado Comisión Nacional de Desarrollo. Todo eso tiene muchas vertientes, muchas historias, pero lo cierto es que así se logró esta modernización cuyo propósito era avanzar en dirección capitalista, modernizante, pero con inconsistencias graves. La principal es que la formación de capitales dependía del mundo rural y no de la relación con el exterior, ni de la productividad, ni de ninguna de esas variables. A pesar de la intensa importación
de bienes de capital que se llevó a cabo en esos años gracias a estos subsidios. Pero bueno, se agotan los recursos, es decir, no crecen los recursos porque no hay inversión en el agro. Balaguer era muy consciente de esto y desde sus primeros discursos lo advirtió, y trató de cambiar esto a través de una reforma agraria llamada Código Agrario en 1972, donde se propuso modernizar un campesinado eficiente con un fracaso rotundo. Fracaso rotundo, a mi juicio, debido a dos factores: a la propia incapacidad del Estado de hacerlo, porque tenía que ser el Estado que lo hiciera, y Balaguer lo quería, pero los generales no lo querían, y los burócratas no lo querían. Balaguer era un solitario, o casi solitario, en ese intento de reformulación más profunda de la reproducción capitalista en el país. Y en segundo lugar, porque el conjunto de la clase dominante, ya muy fortalecida en pocos años, de esa elementalidad comercial terrateniente a ya una primacía creciente a la industrial, salida de ellos mismos, se opuso. Es decir, los industriales son los primeros enemigos de las reformas. Así funciona la sociedad de nuestro país. Los que debieron haber entendido que Balaguer tenía un propósito estratégico muy claro, ellos reaccionan en defensa del sagrado interés de la propiedad en general, sin importar que tuviese una definición muy clara para una escala mayor del capitalismo. Cuando fracasan las leyes agrarias y cuando no se reformulan los términos de reproducción de la industria a través de los subsidios estatales y de la transferencia de recursos del campo a la industria, entonces ya la suerte del desarrollismo está sellada. Esa es mi visión. Y creo que eso se planteó, se planteó claramente por parte de economistas en seminarios que se llevaban a cabo en la época, incluso en los documentos de Donaplan de la época, o al menos en alguno de esos documentos, una oficina muy, muy lúcida por la influencia de Julio César Estrella, un gran economista con una visión nacional progresista, pero aceptada por Balaguer en esos términos. Se advertía que eso no podía seguir así y que eso se iba a agotar, como en efecto se agotó. Y Balaguer, además, por variables políticas derivadas de la propia modernización de la sociedad, tiene que bajar el tono autoritario, lo que permite, a pesar de su constitución altamente autoritaria del régimen, que se produjera el cambio de 1978, con lo cual hay un elemento sociopolítico fundamental, que es el inicio de una democracia formal de tipo occidental en el país. Si es tal democracia, eso no nos incumbe. Ahora, la forma de Estado cambia, porque hay elecciones. Balaguer trata de hacer siempre fraude cuando vuelve al poder, y volvió al poder gracias a un fraude. Esa es mi visión, eso no está demostrado, pero yo estoy convencido de que es así, por datos que uno ha manejado, incluso de actores de esos procesos. Pero eso no importa, porque el Balaguer de 1986 es totalmente distinto al de 20 años antes. Es otra cosa, que sabe situarse en una sociedad de nuevo tipo, distinta a la ultra primitiva de 1966, y que juega con la democracia y que finalmente acepta de nuevo salir del poder, a pesar de toda la resistencia que tuvo, un hombre ya ciego, muy enfermo, etc. Pero eso ya son variables secundarias. Lo importante es que viene una democracia, y con esa democracia se da curso a las demandas sociales aplastadas durante el gobierno de los 12 años, y aplastadas en muchos aspectos sociales y políticos que no podemos entrar en detalles en ello, pero que es algo muy importante para el destino del país, el fracaso de una alternativa progresista y
desde luego, fracaso que comienza con la intervención militar de Estados Unidos. Ese es el punto de, digamos, de inicio y de referencia de todo lo que pasó posteriormente, por desgracia. Y entonces, bueno, ¿cómo se canaliza esto? A través de dos cosas: de un mejoramiento del nivel de vida que propone el gobierno de Antonio Guzmán, con la asesoría del brillante economista José Luis Alemán, de quien tuve la honra de ser amigo en sus últimos años de vida, que fue bautizada por Rafael Herrera, el editorialista más influyente, el periodista más influyente de la época, como demanda inducida. Bueno, eso funcionó y no funcionó, y sobre todo no funcionó, porque se agotó muy rápido en la medida en que el PRD tuvo que pactar con las realidades existentes, con los grupos de poder, con sus intereses, con sus mecanismos de reproducción. Entonces la reforma inducida lleva a un déficit rápido. 2 años después ya comienza un problema de falta de recursos del Estado y de falta de divisas, que lleva a un endeudamiento público acelerado. Y bueno, el populismo democrático PRDista se agota rápidamente y es víctima de sus propias contradicciones a través del hecho de que es el sucesor de Antonio Guzmán, que para corregir esta imposibilidad de reproducción indefinida de la política de demanda inducida sin reformas sociales profundas, apela al Fondo Monetario Internacional, y la cultura del PRD se ve sacudida por este conflicto de la imposición de un programa de ajuste. Y bueno, eso es parte entonces de la formación de nuevos tipos de movimientos sociales, donde se cuestiona al Estado en términos generales y que forman parte de una época. Movimientos locales, barriales, heterogéneos, de sectores puntuales, en beneficio no del salario, sino de beneficios generales, poblacionales, vamos a llamarlos de alguna manera barriales o particulares. Pero esto desgasta al PRD y desgasta a los propios movimientos, porque no tienen alternativa, a pesar de que duraron hasta la década de 1990 estos movimientos. Y Balaguer vuelve al poder, y es muy sintomático que su fórmula de inversiones públicas a través de la infraestructura o en infraestructura como dinamizador de la inversión experimenta esta vez un rotundo fracaso. En 1989 ya la situación era insostenible. Eso está más o menos planteado en el libro ya en términos cuantitativos, porque ya desde que hay estadística en 1936 en adelante pasamos a la etapa estadística, más o menos, a pesar de que hubo retrocesos también en ese sentido. Entonces se puede aseverar con claridad. Y el hecho es que Balaguer se ve en la disyuntiva de abandonar sus convicciones desarrollistas en pos de una disminución del papel del Estado, del papel de la inversión pública, de los mecanismos cambiarios tradicionales y de subsidios. Y entonces se producen las reformas de 1990 en adelante, reformas impuestas por los organismos internacionales, pero que Balaguer acepta. Tenía que aceptarlas, pero además las aceptó de buen gusto. Balaguer era muy pragmático, con tal de que él pudiera permanecer en el poder, ya en situaciones muy delicadas. Él perdió las elecciones de 1990, si no la perdió, casi la perdió, eso es materia también de discusión histórica, pero la que perdió seguro
ahí sí no hay discusión, a mi juicio, es la de 1994. Entonces la situación era difícil. Y precisamente, fíjense que ya la economía dominicana, poco después de iniciadas estas reformas que implican el abandono pleno, total del desarrollismo en pos de lo que se llama neoliberalismo, empezaba a funcionar. ¿Funcionaba cómo? A través de la apropiación de más recursos por parte del Estado, que era lo que le interesaba a Balaguer, y de una dinámica de crecimiento de variables, particularmente del PIB y del ingreso per cápita. No voy a entrar, ustedes lo conocen eso mucho mejor que yo, casi todos o todos, pero yo trato de analizarlo porque a mi juicio, les reitero, ahí está la plataforma de lo que existe hasta el día de hoy en esas reformas. Es un paquete que incluye muchas cosas y fue algo intenso con la presencia de los organismos internacionales, diversos organismos internacionales, que entonces redefinen el papel del Estado y los cursos de la rentabilidad del capital. La industria pierde fuerza, no desaparece hasta el día de hoy, pero pierde fuerza porque el Estado ya no puede seguir financiando el desarrollo industrial. Y entonces, bueno, se apela a variables nuevas a través de la devaluación que ya venía desde el gobierno de Jorge Blanco para hacer rentables o atractivas la inversión extranjera, particularmente en áreas como el turismo, en las transferencias mayores de recursos por diversas vías, particularmente las remesas de dominicanos ausentes y la rentabilidad de las industrias de exportación. Entonces, un cambio de esquema de ya no desarrollo de la industria manufacturera, sino de crecimiento sobre la base del juego libre de las variables económicas. Eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. Desde luego, hay que decir que ha sido exitoso. La economía dominicana desde mediados de los años 90 hasta el presente ha crecido a una tasa, como sabemos todos, promedio de 5% anual. Un éxito económico en ese plano, con todas las consecuencias que ha tenido: urbanización, desarrollo de las clases medias hasta el día de hoy, cambio de la fisonomía de muchos aspectos de la existencia del país. Sabemos bien que el turismo está dando 11.000 millones de dólares al año aproximadamente. Las remesas están dando otros tantos. Tenemos ingresos de divisas por alrededor de 40.000 millones en la actualidad, tengo entendido. Ustedes, los economistas, me corregirán si eso es lo correcto, pero he oído hablar ya de esa suma cercana a 40.000 millones de dólares. Señores, los términos cuantitativos de la economía dominicana experimentaron cambios brutales en ese 5% de 30 años. Pero muchos problemas persisten y es un crecimiento problemático. Yo apenas hago apuntes sobre esos elementos problemáticos porque hoy no me iba a hacer un diagnóstico de la situación actual, ni lo hago ahora, pero yo le diría que hay un problema central en todo esto que está bien apuntado en el libro, que es la regresiva distribución del ingreso. La economía crece, pero crece en beneficio de un grupo minoritario. Entonces aquí hay un problema que impacta a la propia racionalidad del aparato económico. Y es una constante en la cual se refleja un pacto invariado de una u otra manera, con evidentes variaciones por momentos, pero invariados en sus términos fundamentales, entre el alto empresariado de nuevo tipo, que refleja una complejidad estructural, porque los mismos grandes industriales se hacen también grandes financistas, etcétera. Viene una complejización del tipo de burguesía que tenemos,
donde el sector financiero, en un momento dado por lo menos, jugó un papel articulador fundamental. Servicios. Y bueno, esto tiene un problema porque primero seguimos en una sociedad injusta y una sociedad que tiene sus propias contradicciones insolubles de vieja data y a las que se agregan nuevas contradicciones, nuevos problemas. No vamos a entrar en eso, yo no entro ya en eso, pero aquí tenemos un paquete de problemas que se están manifestando y problemas, a mi modo de ver, duros, graves, que requieren reformulaciones importantes en términos incluso de la racionalidad capitalista. Muchas gracias.